un análisis de protocolos en algún procedimiento del experto de su tarea habitual, ¿está? Entonces, fíjense que es tratar de obtener información sobre el procedimiento que utiliza un experto, ¿no? Para resolver un problema. Y que no se puede verbalizar de manera consciente. Él no me lo puede explicar con la misma claridad. Se ve a través del uso y de los ejemplos. Entonces, bueno, vieron las etapas, vieron los distintos pasos que se utilizan para hacer este análisis de protocolos. Que estas etapas se den así no significa posterior y que uno después no vuelva para atrás. ¿Está claro? O sea, véanlo como un proceso secuencial, pero que después tiene retroceso también. La primera etapa, la etapa de grabación del protocolo, ustedes lo que tienen es primero explicar lo que se espera del experto, entonces aclarar esto para que no se sienta invadido el experto tampoco, eh, explicar cuál es el objetivo de la técnica, que algo muy importante cuando uno toma nota en un análisis de protocolo es decir, bueno, todo lo que esté pasando por su mente, cuéntemelo. Está, y muchas veces en esto uno tiene que intervenir. Y después darle el conjunto de instrucciones para que se sepa qué es lo que se va a hacer. Después, proponer pequeños ejercicios como para ir entrando en situación y darle un poco de seguridad. Y finalmente, hacer un registro del protocolo haciendo la grabación del mismo. ¿Cuál es el objetivo del ejemplo que ustedes vieron? Lo podríamos haber usado con Cintia. Identificar un diagnóstico según los síntomas que presenta un paciente que uno va a analizar. Entonces, bueno, les dimos este texto, no se los voy a leer, bueno, presenta fiebre, manifiesta un fuerte dolor de garganta, bla, 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 y lo que va diciendo, dice, podríamos pensar que estamos ante un coronavirus COVID-19. Y después, finalmente, concluyen que es una gripe clase A. Este es el protocolo que se grabó. Entonces después se pasa a la etapa de transcripción y uno ahí va desglosando eh, el, el, la grabación realizada. Entonces se lo va segmentando en líneas como para poder ir identificando las partes. Entonces, bueno, nosotros obviamente tomamos un texto muy corto y bastante simple porque la idea es aprender de la técnica, después la técnica se puede aplicar, no es una técnica compleja, y lo que se va es poniendo en líneas los distintos pasos del protocolo. Entonces, ahí van los comentarios que se pusieron en relación a qué se fue observando en la medida que se obtuvo la información de este protocolo, y se pasa a la etapa de codificación, que si ustedes se fijan, esta es como ya la etapa más interesante de más trabajo nuestro, donde primero vamos a identificar conceptos, características, valores, relaciones y operadores, después vamos a hacer una identificación de la búsqueda, y después se van a encontrar cuáles son los sinónimos, metacomentarios e incertidumbres. Estos tienen que ver con los componentes de la estructura, del core del análisis de protocolo, y estos ya tienen que ver más con como cosas de otro plano, ¿no? Ya un plano un poquito más general. Entonces, bueno, comenzando con la primera, el primer paso, identificando los conceptos que nosotros podemos que para nosotros son fácilmente identificables, las características de estos conceptos y los valores que pueden tomar estas características. Y después encontrar las relaciones que se pueden ir dando entre conceptos y los operadores que me permiten ir transitando de un estado del protocolo a otro. Ahí hay algo muy claro que se los dice Cintia seguro en el video también. Nosotros acá buscamos obtener reglas y no ver cómo van dependiendo unas reglas de otras. Eso va a quedar para otro paso posterior de lo que es el proceso de ingeniería del conocimiento. Entonces, bueno, aplicamos esto al texto del protocolo. Entonces, por ejemplo, lo que fueron encontrando, por ejemplo, decía, el paciente presenta fiebre superior a 38, manifiesta un fuerte dolor de garganta y tos seca. Entonces, los conceptos que uno va encontrando de movida ya acá lo tenemos identificado como un paciente, y un paciente tiene fiebre, entonces la relación es que presenta fiebre y el valor de esta característica, la fiebre podrá ser superior a 38, inferior a 38 o 38.
Después manifiesta, ¿quién manifiesta? El paciente, un fuerte dolor de garganta. Entonces, fíjense, el dolor de garganta es la característica que tiene el paciente y el dolor de garganta puede ser fuerte. Después aparece otra característica, que es la tos, y se dice que la tos es seca, que es otro valor de la característica. Después continuamos, decimos que la frecuencia respiratoria es elevada, tiene fuertes dolores musculares intensos. Podríamos pensar que estamos ante un coronavirus COVID-19. Este que estamos ante es un operador, porque me dice, suponemos que estamos ante o podría decir, estamos ante un coronavirus. Entonces, lo que está diciendo es que todas estas características concluyen en que puede ser un coronavirus COVID-19. Obviamente, un concepto con un valor asociado. Entonces, bueno, otra característica que tiene el paciente es la frecuencia respiratoria, el valor de esta característica es que es muy elevada, los dolores musculares también los tiene el paciente, así que también es otra característica, y el dolor muscular podrá ser intenso, leve, moderado. Después se continúa y dice, bueno, llegó a que pensaba que podía tener coronavirus. Después dice, el paciente debe permanecer aislado por precaución, dado lo contagioso del virus. En una segunda observación, o sea, de todo esto uno podría pensar que paciente y todo eso son conceptos también, características y valores, pero no hacen al operador al decir que tiene algo. Esto es consecuencia de. Entonces después arranca y dice, en una segunda observación, vemos que esta persona, la persona sería el paciente, en este caso ahora lo llama persona, vemos que es la relación, para poder dar un paso en el diagnóstico, y que te dice que presenta dolor de cabeza. La relación es como que tiene dolor de cabeza, es la característica, y que ese dolor de cabeza es persistente, que es la característica del dolor de cabeza. Después dice que sufrió, que es la relación, ¿quién sufrió? El paciente. ¿Qué sufrió? Sufrió un mareo. Entonces tiene un mareo, es una característica, y el valor es que fue repentino. La duración eh, que tuvo del mareo es otra característica, y larga puede ser un valor de la duración del mareo. Bien, finalmente ahí lo que va citando es que hay un análisis de laboratorio, que es un concepto, y que dio un resultado. El resultado es la característica, el resultado del estudio. Y el valor es que dio positivo al coronavirus. Concluimos que se trata de una gripe clase A, que es el concepto valor nuevo asignado al operador. Ahí está el nuevo paso en la conclusión de un nuevo estado. El análisis de protocolos mide y analiza la evolución de los distintos estados por los que va atravesando el experto. A partir de todos estos conceptos, características y valores, se arma la famosa tabla concepto, característica, valor, o una tabla concepto, atributo, valor, que es una tabla conocida para nosotros. Entonces, bueno, acá lo que les decimos es, si consideramos a los estados como conceptos, la tabla quedaría de esta manera. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense que se asociaron todas las características y los valores. Vean que las características siempre tienen al menos algún valor, eso es importante, y no necesariamente todos los conceptos tienen que tener características, pero sí todas las características tienen que tener al menos un valor. Ahora, si ustedes consideraran, fíjense, bueno, esto se los dijo Cintia, acá están considerando a los estados como conceptos, pero también podrían tomarlos como posibles valores de una característica, que la característica sería el diagnóstico, que es lo que estoy buscando. Se puede trabajar de las dos maneras. Bien. Y nuevamente el resto de la tabla es exactamente igual. Después se establecen las relaciones implícitas, que son aquellas relaciones, disculpen, que no están identificadas a través de la tabla anterior en el protocolo, pero que existen. Entonces decimos que el paciente tiene coronavirus, que el paciente tiene gripe A, que el paciente sufre de mareos y que se realiza un laboratorio. No están, se dan solo entre conceptos, y lo que tienen es vincular estos conceptos que no estaban relacionados. Si yo usé los operadores como un valor de una característica, no va a aparecer esta relación. ¿Está? Porque se da solo en el caso que ustedes hayan usado esto.
¿Estamos? Bien. El paciente sufre de mareos y se realiza el análisis de laboratorio. Después, lo que también tienen como relación, ustedes vieron que en el primer párrafo hablaba que un paciente tenía todas estas características y después decía, observando a esta persona. Para este experto, en esta tesitura, un paciente y una persona son exactamente lo mismo, que no quiere decir que esto sea en la realidad. Muchas veces nos pasa, eh, cuando hablamos ustedes dicen, bueno, pero capaz hay personas que no son pacientes, y esto es verdad. Sin embargo, en este protocolo, persona y paciente son lo mismo. Y esto es, aunque no parezca, esto es súper importante porque muchas veces los expertos tienen un universo como muy recortado y solo miran eso. Entonces, para él, cualquier persona que aparezca es un paciente potencial, ¿no? O sea, no pueden ver más allá. A veces sucede, otro ejemplo muy simple es cuando damos algo de un animal. Decimos, este perrito tiene tal cosa, o entonces el perrito es de tal raza. Y después te digo, observando este animal, y ustedes dicen, no, pero hay animales que no son perros. Para este experto, todo animal es un perro. Y eso hay que tenerlo en claro, porque en, en el dominio, en la ontología, ¿no?, de este experto, un perro y un animal son exactamente lo mismo, porque no existe la posibilidad de que haya otro animal. O capaz, en esta instancia, cuando él está haciendo este análisis, después en otra instancia, un animal podrá ser un gato, pero para esta resolución, perro y animal son exactamente lo mismo. Eso es muy importante descubrir y es algo muy habitual en los expertos. Es un latiguillo muy común. ¿Estamos? Lo que a ustedes les va a pasar cuando encuentren este tipo de relaciones es que estas relaciones no las van a poner porque son sinónimos, porque tienen el mismo valor. Entonces no es necesario ponerlo como una relación implícita y sí lo van a poner cuando en los pasos posteriores identifiquen los sinónimos. Por eso les digo que el protocolo es para ir y volver. A lo mejor les va a pasar que al comienzo lo ponen, pero después cuando se dan cuenta que son sinónimos los van a tener que ir a borrar. Por eso cuando los hacen a mano les decimos, háganlo siempre en lápiz porque después cuando terminan el protocolo tienen que volver a corregir. ¿Estamos? Bien. Y de ahí después pasan a la identificación, después que encontraron todos estos elementos, pasan a la identificación de la búsqueda. Entonces, empiezan a hacer este árbol que tiene que ver con el diagnóstico. Entonces, acá ponen los operadores, ponen los estados a los que llegan y ponen todas las condiciones. Este tipo de gráfico ordena mucho y permite bajar de lo que es el texto no es un algoritmo, es bajar como a un esquema. Después se van a formalizar en reglas, pero verdaderamente este proceso de identificación de la búsqueda, este gráfico es un gráfico, es más, este gráfico así como está en la propuesta inicial no está. Esto fue una evolución que hemos hecho nosotros que verdaderamente aclara muchísimo el panorama. Fíjense que ahí, nosotros que estamos acostumbrados a ver, yo puedo decir, bueno, yo sé que estoy ante un coronavirus COVID-19 cuando tengo fiebre superior a esto, y que estoy ante una gripe A cuando tengo todo esto. Está, para nosotros es mucho más claro. Bien, y después entramos en la fase número 3, que es lo que yo les decía, encontrar que ahí es donde ustedes entrarían a borrar si es que pusieron esto como relaciones, identificación entre sinónimos, metacomentarios e incertidumbre. Entonces, como primer ejemplo, como sinónimo aparece paciente y persona. Era lo que hablábamos hace un rato. El experto considera que toda persona es un paciente en este proceso de búsqueda de estados. Después encontramos los metacomentarios. Los metacomentarios tienen que ver con partes del texto que cuentan cosas, pero que no suman al proceso de búsqueda. ¿Cómo encuentro el proceso de búsqueda? El proceso de búsqueda está acá. Acá yo tengo las condiciones. Y esto que el paciente debe permanecer aislado por precaución, bla, 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 en ningún momento es tenido en cuenta acá para poder pasar de un estado a otro. Con lo cual, hay que dejarlo registrado, por eso se identifican las líneas y se deja puesto el significado, porque es importante saber a qué está apuntando, porque primero, el día de mañana pueden ser futuras reglas o condiciones para algún otro estado, o información
para completar algún otro protocolo. O muchas veces también deja entrever algún tipo de información que no fue tenida en cuenta. Y después está la otra aclaración que habla de una segunda observación y habla de una subetapa. Y esto va a ser importante cuando ustedes quieran concatenar reglas. Nosotros ahora obtenemos reglas, pero reglas independientes entre sí, sin ningún tipo de jerarquía. Y que ustedes tengan estos conectores que se han usado para indicar muchas veces cierta dependencia o no, permite después encontrar relaciones entre las reglas, relaciones entre los conocimientos que muchas veces en este primer paneo no corresponde obtener. ¿Está? Bien, entonces ya obtuvimos sinónimos, ya obtuvimos metacomentarios y ahora vamos a las incertidumbres. Las incertidumbres tienen que ver con potencial, uno pensaría en un verbo en potencial, es cuando algo no es un 100% seguro. Generalmente, o sea, ustedes las van a ver mezcladas y pegaditas a los operadores. Sin embargo, hay que separarlo de los operadores. Por eso, les voy a quiero ir al texto un segundo. Discúlpenme. Acá. Bien, donde dice que podríamos pensar que estamos ante yo ahí tengo que tratar de separar la incertidumbre del operador del resultado. Eso es un trabajito que tienen que encontrar. Esperen que ahora vuelvo para allá. Podríamos pensar, ahí se los dice que está en la línea 7, que está pegado al cambio de estado. Y te dice, podríamos pensar, no te dice cuánto podríamos pensar, en qué porcentaje podríamos pensar. Pero sin embargo, uno después, en estados posteriores, debería poder cuantificar esto. Bien, finalmente pasamos a la última etapa, que es la de generar las reglas de razonamiento de quién, del experto a quien le estamos obteniendo el conocimiento. Entonces armamos reglas tipo sí entonces, condicionales. La nomenclatura que se usa es el concepto, punto, la característica igual a un valor. Así se escriben, pero es nada, por una cuestión de nomenclatura. Entonces fíjense que es el grafiquito, por eso yo voy al gráfico este que me parece súper interesante, que es el armado de esto en forma de regla. ¿Cómo se lee? Si el paciente tiene una fiebre superior a 38 y el paciente tiene un dolor de garganta que es fuerte y el paciente tiene una tos seca y el paciente tiene nada, entonces le podemos asignar al diagnóstico un estado coronavirus COVID-19. Por otro lado, si el paciente tiene rararara, le podemos asignar al diagnóstico que es una gripe de clase A. Entonces, fíjense, si yo tuviera que decir cuál es el objetivo del análisis de protocolo, es hacerle el diagnóstico a un paciente. ¿Está? Fíjense que no necesariamente, por eso el paciente siempre tiene que aparecer acá, porque acá fíjense que aparece otro tipo de concepto. ¿Está? Esto para que les quede claro, porque hay muchas veces que uno dice, bueno, si este es el resultado de mi análisis de protocolo, ¿con qué concepto se relaciona? Todos esos conceptos siempre aparecen acá y eso no siempre sucede. Miren el caso este donde los conceptos son otros. Bien, típica preguntita de examen. A mí me pone nerviosa porque al qué le falta el acento y al cómo también, pero no encontramos un dibujito que los tuviera con acento y nos gustaban estos. ¿Qué se obtiene en un análisis de protocolos? Se obtiene conocimiento privado del experto. Se obtiene, en particular, en el análisis de protocolos, el conocimiento procedimental, que es el cómo. También se obtiene conocimiento declarativo, porque identificamos los conceptos, las características, los valores y las relaciones. Sinónimos, metacomentarios, incertidumbres. Eso es conocimiento declarativo. Pero fundamentalmente lo que enriquece el valor, el plus, el verdadero objetivo principal del análisis de protocolos es obtener conocimiento procedimental. Y ese es el cómo relaciona todo esto y cómo avanza en su proceso de resolución. Y eso se ve claramente en la identificación de la búsqueda, en ese grafiquito que yo les contaba que es interesante, y en la interpretación del mismo. ¿Está? Así que bueno, eso es lo que ustedes vieron
de análisis de protocolos. ¿Sin algo que te parezca que quieras agregar entre tos y tos? No, perfecto. Lo único que yo quería agregar, vieron cuando Flor les estuvo explicando el tema de los conceptos, características, valores. Vieron ¿Querés que, concepto, característica? no, o sea, simplemente como para agregar algo de eso, vieron que, por ejemplo, mareo no estaba como una característica versus lo demás que decía todo, frecuencia respiratoria y era todo Esperen que vuelvo, característica. espera. Por Bueno, eso, concepto, característica. Acá está. ¿Ven este caso? claro. Ven, por Fíjense. ejemplo, en el caso de mareo, ¿ven? Ay, perdonen que lo pongo grande. ¿Ven? Bien. Mareo está puesto como un concepto. Claro, ¿eso por qué es? Porque mareo tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque el mareo tiene un tipo que es repentino y tiene una duración que es larga. Cuando eso pasa, ustedes lo que tienen que decir, bueno, a ver, si eso que yo voy a identificar tiene características propias, ya no puede ser característica, sino que tiene que ser un concepto. Eso es a veces lo que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a identificar si estos elementos en el protocolo. Por Por eso ejemplo, en van el a caso, borrar ir y venir. claro, por ¿Está? ejemplo, en el caso de la fiebre, dolor de garganta, tenían un solo valor. Entonces yo lo podría poner como una característica y si la quiero poner como un concepto también. Pero cuando ocurre que eso que yo quiero identificar como característica a su vez tiene características propias, ahí ya eso no lo voy a poder hacer y lo debo sacar como un concepto. Por eso es que mareo, a pesar de que uno dice, bueno, es un síntoma más El de la paciente tiene persona, mareo. claro. Exactamente. Bien, entonces, como para resumírselos de vuelta, ¿podría ser, tipo, a veces alguna pregunta que pueda aparecer, ¿podría alguna característica ser concepto? Sí, podría. En el caso que sí o sí va a pasar, es cuando esa supuesta característica tiene a su vez características en sí misma. Ahí no les va a quedar otra que levantarle el ranking a esa característica y mandarla como concepto. Pero podría, Profe, hay una consulta. Cuando tiene Sí. más de una pasaría concepto no, Bueno, cuando tiene una o una sola característica, también. también con una sola, Ah, porque lo que vos no podrías, suponete que te dice un mareo que se extiende mucho tiempo, un mareo de larga duración. Ahí también, a pesar de que no te diga el tipo, lo tendrías que poner como concepto. No es porque tiene más de una característica, es porque tiene a su vez una característica que tiene un valor. Es por esto que vos lo tenés que poner como concepto. perfecto, muchas gracias. No, por favor. ¿Yo podría dolor de garganta ponerlo como concepto? Sí, porque yo podría poner dolor de garganta como concepto tipo fuerte. ¿También lo podría poner? Sí. claro. Podría ser lo mismo con toda, o sea, podría ser lo mismo con lo que el que no podría ponerlo de característica jamás es mareo. Entonces, eso sí hácelo, porque además es una típica preguntita de parcial. Cuando una supuesta característica tiene a su vez características implícitas, debo sí o sí a esa característica concebirla, identificarla como un concepto. ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo otra pregunta. Ujú. Sí. ¿Qué es lo que le da el valor agregado todo el análisis de protocolo que no le da, por ejemplo, hacer un diagrama de clases? Porque yo lo veo esto muy asociado a lo que es hacer un diagrama de clases. El Nosotros cuando diagrama, tenemos claro, atributos en una clase que se pueden explicar a sí mismos con otros, bueno, hacemos esa diferenciación y sacamos uno de esos atributos como otra clase distinta que se puede representar a sí misma y bla, claro, bla, bla. está bien. Primero que acá lo que estás identificando es conocimiento procedimental. Estás teniendo una visión dinámica del dominio. En los diagramas de clase generalmente tenés visiones estáticas, en miradas de cómo se relacionan esos conceptos en sí, pero no cómo se procesan, no en qué orden, y tiene esto y tiene aquello. Eso no lo llegas a ver en un diagrama de clase. Acá porque el diagrama es muy cortito, porque el análisis de protocolos es muy corto. No podrías identificar los operadores, cómo se relacionan, con qué nexo pasa. Y lo que estás buscando es analizar lo discursivo del experto. Esto después va a ir a parar a un diagrama de estos que vos decís. ¿Se entiende? O sea,
cuando nosotros veamos, y es muy interesante la pregunta, cuando nosotros veamos después ingeniería de conocimiento, vamos a ver que estas técnicas me permiten obtener conocimiento, y ese conocimiento después volcarlo en un modelo, y va a ser un modelo de diagrama de clases. Lo que sucede es que en universos simples como estos, es muy fácil hacer directamente el diagrama. Cuando yo tengo un experto que resuelve una situación muy compleja, no es muy fácil pasar a un diagrama de clases automáticamente. ¿Se entiende? Entonces, estas técnicas son técnicas intermedias. Yo siempre digo que a veces es útil usar este tipo de técnicas cuando están haciendo desarrollo de software normal y se les complica obtener información. Entonces, dense el gusto de usar alguna de estas técnicas que en realidad después van a terminar en armarte un diagrama de clases, que está perfecto, te lo va a alimentar no solo el diagrama de clases, otros diagramas más que después vamos a ver, que tienen que ver con los formalismos propios de la ingeniería del conocimiento, y te permiten transicionar. Es muy fácil acá en esto, porque es muy fácil modelarlo, pero cuando el universo es complejo y los dominios que se tratan son muy complejos, estas técnicas son muy útiles. ¿Está? Te sirve como antesala de. Perfecto. ¿Listo? Dona, gracias. No. Acá insisto, acá el ejemplo es simple, entonces ustedes dicen, listo, yo con esto, yo también, yo no haría nada de todo esto y directamente haría esto. O sea, no necesito ni siquiera darme cuenta. Pero cuando el universo es complejo, si estuviéramos hablando de múltiples valores, de diagnósticos, de cosas complicadas, nosotros hacemos un ejercicio que en Buenos Aires es tomar una serie que utiliza alguna búsqueda, ¿no?, de solución. A veces estos programas de cosas médicas, de detectives, y les decimos que obtengan un diálogo, lo transcriban y armen un protocolo. Y te quedan protocolos larguísimos. Y ahí sí se ve. Vos no podrías pasar, si yo te cuento cómo se resolvió el caso, te hablo 20 minutos, no se te va a salir muy rápido el diagrama de clases. Mientras que pasando por esto, vas a obtener las reglas, y esas reglas más las tablas te van a permitir después alimentar un montón de modelos. Es para eso que están. Muy buena pregunta. Acá Violeta preguntó, dice, profe, no entendí por qué mareo es concepto y por qué fiebre no. Esto, Violeta, es lo que nosotros recién hablábamos. Mareo sale como un concepto porque tiene sus propias características. Viste que dice que tiene una larga duración, tiene un tipo que es repentino. Entonces, cuando eso pasa, vos no lo podés poner como característica. ¿Por qué? Porque tiene características propias eso. Si yo lo pusiera acá y pusiera acá mareo, ¿cómo me queda después? Porque repentino y largo, claro, no son excluyentes uno de otro. Pero fiebre que dice que es superior a 38 no es una característica. Les dije, yo podría poner fiebre acá, claro. y después podría poner valor de fiebre mayor a 38. Yo puedo, esto es lo que yo les dije, yo puedo estas características transformarlas en conceptos, sí, agregándoles una característica en el medio. ¿Está? Lo que yo no puedo es a mareo ponerlo como una característica de paciente. ¿Por qué? Porque tiene en sí mismo ya características implícitas puestas. ¿Está? Claro. Ok. ¿Se entendió? Sí, gracias. No, por favor. Yo tengo una duda similar, profe. Dale. ¿Por qué no podría incluir como concepto dolor, teniendo en cuenta que tiene 3 características? Puede ser dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, y cada uno tiene su propio valor. Ahí lo tendrías que poner como concepto. Nosotros porque tomamos la característica dolor de garganta. Claro. No hay un único protocolo correcto. Hay, como es lenguaje natural, hay distintas posibilidades de armar un protocolo, y tiene que ver en cómo ustedes estructuren conceptos, características y valores. Es verdad, también se podría haber tomado así. También podría haber tomado frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Claro. También podría haber hablado de dolores musculares, dolores de hueso.
ahí fíjense cómo, lo que pasa que como en este protocolo no se habla de otro tipo de dolores, tomamos dolores musculares todos juntos. Fíjense cómo se podría empezar, ¿no? Después podría decir, la cabeza que tiene dolor. ¿Dolor cómo es? De tipo persistente. Acá tomamos dolor de cabeza como una característica. Eso nos permitió simplificar mucho la tabla también, ¿no? Porque no hay más información, entonces no es necesario. Una cosa que yo siempre les digo, una vez que terminan, es que busquen todos estos valores, paciente, fiebre superior, que todo esto esté en las tablas de concepto, atributo, valor. Que lo que ustedes identifican acá como operador esté identificado como operador, y lo que ustedes tienen identificado como sinónimo, acá no figure, fíjense que siempre figura paciente, no figura persona, y que los metacomentarios no estén, no figuren en nada de todo esto. Si, por ejemplo, les quedaron dudas de si algo era metacomentario, se van a dar cuenta a partir de la llegada a la regla. Si no ayuda esto, entonces es metacomentario. Por eso les digo que muchas veces el análisis de protocolo es para ir y volver. Muchas veces en relación a los sinónimos, cuando yo les dije que encuentran la relación entre conceptos y después se dan cuenta que son sinónimos, y cuando interpretan para la identificación y la validación de que es correcto. ¿Estamos? Sí, a mí me habían quedado dos dudas. Bueno, la primera, más que nada, referida al tema de interpretación, porque este texto, obviamente, como usted dijo, es bastante simple y tiene bastante claro y bastante definido dos posturas, o sea, o COVID o gripe A, perfecto. Entonces, por ahí es de fácil interpretación. Ahora, cuando el texto es un poco más complejo, bueno, ahí yo no sé cómo entra a jugar el tema de la interpretación, que más o menos eso lo estuvieron hablando un poco ahora, pero bueno, también imagino que cuando el texto es más complejo, no sé cómo lo separaría bien. Cuando el texto es complejo, perdóneme. sí, el texto es complejo, una sola cosita, es riquísimo el análisis de protocolos, porque uno llega a un nivel de detalle y de comprensión del dominio, el ingeniero de conocimiento, muy interesante. ¿Está? Sí, seguí preguntando. Y por otro lado, bueno, la duda que sí me quedaba, más allá de la interpretación, es ¿por qué no podemos poner, por ejemplo, que la fiebre superior a 38 está tanto para el COVID-19 como para la gripe A? Por ejemplo, es un ejemplo, pero así muchos de esos atributos tranquilamente los tienen en común, entre varias decisiones, que usted dijo, no, en la explicación de Cintia estaba perfectamente, o sea, decía que tenían que ser atómicas y qué sé yo, pero cuando vos lo analizás, lo interpretás, ¿cómo haces para separar una cosa de la otra cuando en realidad están en común? No, porque el objetivo del análisis de protocolo, lo que uno interpreta en el protocolo, es la regla en su estado puro. Es la regla que se aplicó. Después, ¿cómo se concatenan esas reglas? Por eso yo les hablaba cómo se jerarquizaban esas reglas. Tiene que ver con pasos posteriores. Esta es una técnica para obtener conocimiento. No es una técnica que solita me va a dar la solución a algo. Es una técnica justamente cuando los dominios son complejos, muy útil para empezar a encontrar estos elementos que en un dominio, nosotros, por ejemplo, la otra vez, el año pasado, trabajamos con gente de trenes argentinos, ¿no? Técnicos, de los que arman los trenes, qué sé yo. Y a mí me resultó más fácil, para mí son técnicas muy cómodas, aplicar un análisis de protocolos, cómo armaban vagones. Y nada, para encontrar verdaderamente estos famosos diagramas de clases, para poder encontrar los objetos y las características, le dije, bueno, contame cómo armás uno. Y a partir de que me iba contando, lo grabé, armé el protocolo y salió, porque yo me empecé a dar cuenta cuando ellos hablaban, por ejemplo, de una locomotora, ¿a qué llamaban locomotora? Motor de la locomotora. Y eso me di cuenta que para ellos motor y locomotor eran lo mismo. Te doy un ejemplo. Decir que algo estaba estacionado o que estaba averiado era lo mismo. Y sin embargo, conceptualmente para mí eran dos cosas distintas. Y pude entender la lógica que aplicaban. Ahora, yo solo obtengo las reglas separadas. Y las reglas en su estado primario,
por eso se hablan de reglas en estado atómico, las reglas solitas. Después, el cómo voy concatenando esas reglas, en qué orden las voy poniendo. Y si yo tengo en cuenta, eso va a tener que ver con otro tipo de conocimiento, no con conocimiento tan operativo, sino con conocimiento más que tiene que ver con lo tácito, ¿no? En cómo relaciono y estructuro. Por eso, y esto que vos decías, ¿cómo hago cuando el universo es complejo? Justamente cuando el universo es complejo, aplicar un análisis de protocolo te simplifica la vida. Eso y un emparrillado. Van a ver, por eso después, emparrillado todavía no vieron ustedes, ¿no? No. No. Son técnicas muy simples de aplicar que aclaran mucho cuando uno quiere hacer un relevamiento común. Por eso para mí son técnicas útiles para que conozcan, para aplicar en la vida cotidiana, aunque no hagan cosas con IA. Porque verdaderamente aclaran conceptos, relaciones, características. Uno muchas veces tiene la grabación y vuelve al experto y le dice, bueno, esto que vos decidiste, cuando me hablaste de dolor de cabeza, ¿es solo dolor de cabeza? ¿Hay otro? Bueno, y estas cosas empiezan a surgir a partir de haber pasado por el análisis de protocolo. Todo esto que ustedes se cuestionaron, esto de la tabla, ¿no? Si el mareo tiene dos características, esto lo pudieron hacer porque pasaron a una tabla. Si no estuviese quedado pensar en algo, bueno, tiene un mareo, y lo metían todos juntos. Empieza a dar un orden. No quiere decir que después en un diagrama de entidad-relación o un diagrama de clases, estos sean objetos separados. Capaz después, como hay otros muchos protocolos, no es solo este. Yo tomo este protocolo y otro donde capaz también el tipo diagnosticó un coronavirus COVID-19 y otros donde capaz diagnosticó gripes de clase A. Y después los voy a empezar a juntar y encontrar pautas comunes y cosas. Todo eso lo empiezo a trabajar y a partir de ahí voy encontrando las reglas que voy a formalizar. ¿Está? Esta es como una primera formalización de reglas básicas. Es mucho más fácil de chequear contra otro protocolo. Yo te doy otro y después vos me decís que está todo igual, pero que la fiebre no era superior a 38, entonces yo te digo, discúlpame, pero entonces no importa la fiebre. No, puede ser que tenga 38 o que no tenga. Ah, bueno, listo. Entonces ya ahí puedo generar una regla como si fuera de una tabla de decisión diciendo independientemente de si tiene o no fiebre. ¿Está? Bueno, y eso se hace a partir de obtener varios análisis de protocolo. Es una técnica para mí muy útil. ¿Respondida a tus dudas? Sí, gracias. No, por favor. Y esto que decían del concepto y de la característica, verdaderamente es lo único que hay que tener en cuenta, que acá lo pueden poner de un lado y del otro, quédense tranquilos si no es problema, porque después cuando ustedes tengan otros análisis de protocolos y hagan otras técnicas, ahí solito ya les va a decir si es característico o concepto. ¿Está? En este momento pueden darse la libertad. Así que bueno. Fundamental que sepan que es típica pregunta de examen esto que está acá. Se obtiene conocimiento privado del experto en relación a conocimiento público y privado. Recuerdan la clasificación del conocimiento como conocimiento público y privado, y después por el tipo de conocimiento, también, de qué está hablando, se obtiene principalmente conocimiento procedimental, pero para poder llegar al conocimiento procedimental, uno debe haber pasado previamente identificando el conocimiento declarativo. ¿Está? Esto ténganlo muy en cuenta, esto es muy importante. ¿Listo? Bien, ustedes vieron acá un ejercicio, el del COVID-19. Los ejercicios con los que vamos a trabajar son ejercicios de este nivel de complejidad. No van a ser ejercicios mucho más complejos. Así que de eso quédense totalmente tranquilos. Mi marido se levantó con tos. Papá, estamos justo viendo, amor, del COVID-19, así que por favor. Mi marido está vacunado, esperemos que está nervioso, entonces cuando él está nervioso tiene tos. Bien, ¿qué van a tener que hacer? ¿Tienen en la guía, sin algún ejercicio resuelto tienen? En la guía tienen el ejercicio número 1. Siempre nosotros lo que recomendamos con la guía de análisis de protocolos, que ya está subida en el campus, ya la tienen disponible, es que siempre empiecen desde un principio. ¿Por qué? Porque los ejercicios empiezan de menor complejidad hasta los últimos que son como los de mayor complejidad. Entonces, ¿qué les conviene? Primero hacer el 1
y chequear sobre la resolución, a ver si tienen una duda, no, así nos van preguntando a nosotros. Para la clase que viene les vamos a pedir que hagan el ejercicio número 2. Entonces la idea es que hagan el 1, chequeen con lo que está, y después hagan el 2. El 2 lo vamos a ver acá, lo vamos a corregir acá. Y luego de ahí van ya, a medida de, una vez que hicieron el 2, 3, 4, van haciendo ustedes después la Me los guía de hacen en ejercicio. orden porque la profe Cintia si no se enoja, ¿está? Así que bueno, esa sería la intención para la clase que viene. Yo Ustedes puedan también una hacer el 2. pregunta. Si hay más de una solución, ¿cómo sabríamos si al hacer el ejercicio 1 y después ver la resolución, lo que hicimos está bien? Traigan las dudas, si Claro, esa es llegas la a tener idea. alguna duda, tráela, no hay ningún problema. Claro, esa es justamente la idea nosotros con los ejercicios que les damos. Ustedes los vayan haciendo y que traigan las dudas a clase, que las vemos. O sea, puede ser de que no nos quede parecido, pero que esté bien. Claro, tal cual. Las Puede reglas son bastante simples, las reglas te diría que casi te deberían quedar prácticamente iguales. Lo que puede cambiar es el tema, como hablábamos, de la tabla de concepto, característica, valor. Eso puede cambiar. Uno lo puede pensar de una forma, otro lo puede pensar de otra, puede ser. A ver, hay formas que van a pensar y están bien, y hay otras formas que capaz que pensaron y están mal. Por Es eso así. tráiganlos y los Claro. vemos. Esa es la Ujú. idea. Sí. Bien, para la clase que viene van a ver unos videitos también, siempre decimos videitos porque parece menos, que hablan sobre algoritmos genéticos. Entonces, para la clase que viene vamos a pegarle un repasito a los algoritmos genéticos, a ver si hubo alguna duda, que son modelos de optimización, modelos matemáticos para resolver problemas de optimización. Son modelos bastante nobles y bastante interesantes. Nosotros les decimos bichos a los algoritmos genéticos, pero son bastante interesantes y hacen el ejercicio del análisis de protocolos, ¿está? Eso, a ver si me queda algo más. No, eso solo. Sí, Y eso está después bien. sí les damos apuntes para leer. Claro, después con la tarea, ahora que ya la mandamos, en un ratito, les vamos a dar el apunte a leer de análisis de protocolos y un apunte de los tipos de conocimiento. Vieron que fue la última PPT que vimos. Bien, recuerden una cosa importante, que lo dije en Buenos Aires y lo quiero también decir acá. Uno muchas veces al tener videos y PPT comete un error, que es estudiar solamente del video y de las PPT. Recuerden que no, que es el material de estudio, que tienen que leer los apuntes. Hay información en los apuntes que es importante, que la podemos compartir, que pueden traer dudas, pero que deben leer los apuntes, porque después, pero no estaba en las PPT. No, es que en las PPT no está todo. De hecho, es lo que hablamos en clase, pero ustedes tienen material de lectura y ese material es fundamental para el desarrollo de la asignatura. ¿Estamos? No porque ustedes no vengan leyendo, pero la otra vez, no me acuerdo con quién lo hablaba, y con otro profesor, y decíamos, bueno, estas cosas hay que comentarlas, a veces lo que abunda no daña. ¿Está? Así que a ver si hay, espera que había acá alguna otra pregunta, si tuviera otras características, no, esto no es lo que habían preguntado. Perfecto. Así que bueno, ¿una duda? La clase que viene va a ser un poquito más extensa, porque vamos a tener también que resolver el ejercicio. Vamos a tener el repaso de análisis de protocolos, de algoritmos genéticos, y vamos a tener también la resolución del ejercicio. ¿Está? Sí. Profe, después con respecto al trabajo práctico, a la entrega parcial que hay que hacer la próxima semana, ¿es? Ya les digo. Sí, creo que es la próxima. A ver. 15/5, entrega parcial TP. Sí. Sí. Bien. No, bueno, ahora ya cuando se termine la clase, Si queríamos tienen preguntarle a alguna ver si duda, ya... listo. Ahora No lo hay vemos, problema. no hay Sí, ningún sí. problema. Perfecto. Bueno, quienes no tengan dudas, esperen que dejamos de grabar. Quienes no tengan dudas y quieran, se pueden ir yendo, pueden ir a desayunar. Y
Y quienes quieren quedarse que tengan dudas, las vemos ahora. Estudien y lean los apuntes y traigan dudas. Y hagan los ejercicios. Ya que estamos, ya que estamos. Nos Buenísimo, vemos. bueno, nos vemos, hasta luego.